Colosenses capítulo 13, versículo 17 nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso todos juntos, como siempre, vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En su poderoso nombre vamos a compartir la palabra de nuestro Señor y Salvador. Como siempre os digo, Juan 14, 26 dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha hablado, que a través del himno de la aleluya podamos estar compartiendo la palabra de nuestro Señor y Salvador. Dice así en Génesis capítulo 13, en donde vamos a estar trabajando en este día. Voy a leer del versículo 1 al 4. Es del 1 al 18, pero voy a leer del 1 al 4 y dice así la palabra del Señor. Y subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él iba Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Nahue hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor, Yahweh. Es palabra del Señor, y como siempre, la gloria sea su palabra. Amén. Bueno, ahí estamos, queridos hermanos. Acabamos de compartir un breve pasaje, y a partir de este momento voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí. Ustedes van a ir interactuando con el amén, con las declaraciones, para que podamos hacer sentir, ya saben, el algoritmo, que estamos acá todavía, que hay movimiento, ¿sí? Así que eso lo van a producir ustedes desde ahí. Entonces, queridos hermanos, en este día que estamos compartiendo estas clases, ya entramos al capítulo 13. Miren todo lo que venimos avanzando, ¿eh? Estamos avanzando bastante, queridos hermanos. Y la verdad que eso es algo muy hermoso. Entonces, ¿qué pasó acá en el capítulo 13? Después de la estancia en Egipto, Abraham, que luego se va a llamar Abraham, pero es Abraham todavía, regresa de la tierra de Canaán, regresa a la tierra de Canaán, porque él estaba en Egipto, en medio de él traía grandes bendiciones. ¿Pero por qué traía esas grandes bendiciones? Porque habíamos escuchado que el faraón, luego de que el Señor a través de un sueño le dio un escarmiento por lo que pasó con el tema de la mujer de Abraham, en el capítulo 12 que hemos escudriñado el día viernes, él sale enriquecido, es decir, él sale con grandes bendiciones, muchas bendiciones materiales. Sin embargo, la convivencia con su sobrino Lot, que lo vamos a ver más adelante, genera tensiones por la prosperidad y el crecimiento de sus posesiones, ya sea posesiones de parte de Abraham y posesiones de parte de Lot. Entonces esa convivencia se empieza a hacer un poco difícil. Entonces ya en ese capítulo, que es este capítulo 13, nos va a invitar a reflexionar en esta noche sobre cómo se tienen que tomar decisiones en la vida, ya sea acertadas o desacertadas. Y vamos a ver prácticamente acá, vamos a aprender lo que es ser guiado por Dios y lo que es ser guiado por un instinto, o por cábala, o por vista, que es lo que le pasó a Lot, por vista. Abraham se mantuvo siempre respetando el propósito de Dios, aunque lo hemos visto ya en el capítulo anterior, que la duda, en el capítulo 12,
desde el día en adelante lo había llevado a descender a Egipto y tuvo sus consecuencias. Él, por supuesto, se arrepiente. Dios siempre lo estuvo protegiendo porque había una promesa en él, en su descendencia, y al mismo tiempo porque hay un propósito, ¿sí? Y ya una vez que Dios declaró el propósito, ya está citada la bendición. Una vez que Dios soltó la bendición sobre el individuo, nadie puede ir contra eso, al menos que Dios lo cambie. Pero el ser humano no lo puede cambiar. Eso no lo puede cambiar. Por eso hemos visto que en el capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendigan y serán malditos los que te maldijeren. Entonces eso no se puede cambiar porque ya está citado. Por eso es que hemos aprendido en el capítulo 9 de Génesis 9 que Noé no puede maldecir a Cam por la desnudez, en el mal comportamiento de lo que hizo, sino que maldijo a su nieto, que es Canaán, hacia donde lo estamos viendo que está yendo ahora Abraham, camino a esa tierra que Dios le prometió, para que se cumpliera también, entre comillas, lo que se había declarado en Génesis 9 hacia la descendencia de Canaán, que iba a terminar siendo esclavo y servidor de Sem, que es el primogénito, y que es de donde viene la simiente de Abraham. Ahora sí, un poco rápido estos términos, porque sé que todo esto ya ustedes... gracias por avisar, gracias por avisar. Amor, por favor, controlame, dice que se escucha fritura. ¿Vos escuchás eso? Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? No sé si me escuchan ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que encontramos acá? Ya en los versículos venideros, que sería prácticamente en el versículo que hemos leído, que es el 1 y el 2, en ese regreso vemos la provisión de parte de Dios que le da a Abraham. Y eso está buenísimo para Abraham, pero también está bendecido Lot. Luego Abraham salió del país de Egipto. Él sale del país de Egipto y volvió a la tierra de Canaán, que es lo que estaba hablando hace un momento, para ponerlos en contexto por si hay alguien nuevo. Entonces él, su mujer y todo lo que tenía, y Abraham era muy rico, ya era demasiado rico, ¿sí? Entonces la abundancia de Abraham es una señal de la fidelidad de parte de Dios, al darle las provisiones Dios, incluso después de los momentos difíciles que estuvo pasando en Egipto. Por ejemplo, un ejemplo que podríamos poner sobre ese tema es el Salmo capítulo, como a poner un ejemplo, Salmos capítulo 37. Vamos a ir al Salmo capítulo 37, ¿sí? Y vamos a leer lo que dice ahí la palabra del Señor en el versículo 4, que es lo que siempre hizo Abraham, ¿no? Salmo capítulo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en el Señor, en tu Creador, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ve? Deleítate a sí mismo en tu Creador, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Entonces, que Abraham es un hombre que se mantuvo fiel al Señor en muchas áreas. Entonces, todo esto tiene un significado que está bastante importante, que es que la verdadera proporción y propiedad de bendición viene de conforme a la voluntad de Dios en realidad. O sea, Dios siempre nos quiere bendecir. Está en nosotros que permitamos que nos alcancen esas bendiciones, ¿sí? La Biblia nos dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición. En Efesios 1, versículo 3, ya nos dice que hemos recibido esa bendición. Pero cuando nos apartamos un poquito del Señor, del propósito, nos cuesta volver y retomar y tomar posesiones de esas bendiciones que tiene Dios para con nosotros. Por eso en todo este capítulo vamos a aprender algo que es muy importante, también sobre las ambiciones y sobre la vista. Entonces en el versículo 3 y 4 vemos acá estas tensiones que se empiezan a acontecer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo,
en esta peregrinación que hace Abraham desde el río de Egipto, se fue hacia el sur venía a ser el sur. ¿Y quién iba con él? Iba su sobrino, iba Lot con él. Y ahí está el tema, porque también Lot estaba ya muy enriquecido. Y Abraham, ¿qué había dicho a Lot? No haya yo en ti, que no haya conflicto entre nosotros. Lo que quería Abraham era siempre un hombre de paz. Entonces le hace una propuesta de separación, que cada uno tome un camino. Pero no es que Abraham le dice, mira, yo elijo ir a este lugar y vos elegís. No hace eso Abraham. ¿Sí? Lo voy a leer para que podamos prestar atención a lo que pasa en este acontecimiento. Ya sería el versículo 3 al 4, dice: y volvió por su jornada desde el Nahue hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre del Señor. También Lot, dice el versículo 5, ¿verdad? También Lot. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá Lot entra en acción. ¿Por qué? Porque él caminaba con Abraham y tenía ovejas y vacas y tiendas. Entonces está muy prosperado también. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Era mucho el ganado que tenía. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 7 ya aclara que hubo ahí contienda entre los pastores del ganado de parte de Abraham y de los pastores de parte de Lot. Y ahí está el tema, ¿no? Ahí es en donde viene la parte luego de la enseñanza espiritual para nosotros. Por ejemplo, hay un ejemplo que se puede poner a esto, que sería Romanos capítulo 12. Vamos a ir a Romanos capítulo 12 y vamos a leer exactamente el versículo 18 como ejemplo. Y dice así la palabra del Señor: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces Abraham quería estar en paz con su pariente, con su sobrino Lot, y también quería que haya paz entre los obreros, entre los pastores que tenía trabajando Lot, que les pagaba, por supuesto, como Abraham tenía su camada de pastores a quienes pagaban, y no quería que haya esas contiendas ni peleas. Me imagino que en el trasfondo habrá habido algunas peleas fuertes de los pastores, hasta el punto que llegan acá, siendo ellos los jefes, tanto Abraham y Lot, de llegar a esa separación. Por primera vez acá vamos a ver una separación también de un familiar. Entonces, aunque el texto varía en algunas traducciones, se relata como el conflicto entre pastores. Ustedes saben que el problema era con los pastores. Entonces ahí entra en acción Abraham y le ofrece a Lot. ¿Qué le ofrece a Lot? Que escoja la porción de la tierra que prefiere para evitar el conflicto. O sea, decidís vos a dónde querés ir. Entonces vemos que Abraham es muy generoso. En esta área es muy generoso. Entonces, cuando él le cede, ¿qué está mostrando ahí? Un corazón humilde. Está mostrando a Abraham un corazón humilde y confiado en la provisión divina de Dios. O sea, él no decide a dónde va a ir, sino que le da lugar a su pariente y no se está aferrando a Abraham a las cosas materiales acá. Abraham no se aferra a lo material, sino que él ya sabe que está enriquecido, sabe que tiene a Dios a su lado. Entonces le dice a Lot que vaya, que él elija. Por eso es muy importante en la parte final, que yo les leo unos textos que siempre le pido en oración al Señor para cerrar la enseñanza, son muy claves para lo que están aprendiendo en esta noche, amén. Y ahí hay que aprovechar para orar y para declarar acerca, porque no se olviden, Hebreos 4:12, la palabra
está viva, es viva y es eficaz para todos, muy eficaz para todos, amén. Todo, por más que estemos estudiando, estamos citando la palabra, pero estamos aprovechando también para ir declarando, porque las enseñanzas bíblicas, no se olviden que hasta es medicina para el cuerpo, dice en Proverbios 4. Miren qué importante, está atento a mi palabra, dice, son vida la que hayan y medicina al cuerpo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Es muy importante lo que vamos aprendiendo. Entonces, la decisión de Lot al elevar sus ojos, él eleva sus ojos y elige la llanura fértil. Entonces, ¿qué hace Lot? Elige la mejor parte del Jordán, o sea, la mejor parte fértil del Jordán. Entonces, ¿qué vamos a decir, entre comillas, que evidentemente acá vemos que parece que no es ningún tonto Lot? Llamarle tonto, eligió la parte de más verde de césped para su ganado, ¿verdad? Entonces, esta decisión, aunque basado en lo que parecía más ventajoso materialmente, nos lleva a nosotros a reflexionar sobre cómo a veces elegimos caminos que parecen prometedores sin considerar plenamente ¿qué? La voluntad de Dios. Entonces, Lot elige, es muy prometedor, ahí entra a la vista. ¿Vieron que le estoy diciendo la vista? Entonces entra a la vista. Entonces él elige por vista. Entonces, su conveniencia no es que él oró a Dios para que le diga, ay Dios Padre, Señor y Creador, ¿a dónde tengo que irme? No. Él eligió la mejor parte. Él eligió. No es que Abraham le dijo, mira, no, él elige. Y esta parte es bastante importante y es muy espiritual para muchas decisiones que tomamos en la vida también. Hay cosas que parecen muy prometedoras. Por ejemplo, hemos aprendido en Génesis 3 que el árbol era muy apetitoso para alcanzar sabiduría, pero era una trampa. A mí me ha pasado en mis tiempos, cuando salgo de Tucumán, tenía propuestas muy tentadoras y prometedoras en el área de la música en cuarteto, pero sin embargo cuando llegué allá todo eso lindo, todo ese panorama que es como cuando vemos las elecciones de los políticos que se promete y te venden el oro y el moro y son capaces de, no sé, de vender la madre por un voto. Entonces todo parece muy lindo, pero después se manifiesta. Entonces ahí te das cuenta que también hay ha habido de mi parte una falta de comunión con Dios, que es verdad. Yo no era una persona que estaba convertida al cristianismo, no conocía absolutamente nada de Dios, pero nada, cero a la izquierda totalmente. Y bueno, uno se maneja en la vida tomando decisiones un poco al azar. Pero más que al azar, acá sería por vista, ¿no? O sea, por vista, por lo que yo estoy viendo. Entonces Lot, ¿qué hace Lot? En el versículo 8 dice, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Y acá hay una parte que es muy importante, que está bueno que ustedes lo aprendan. Porque ¿qué acaba de decir acá Lot? Acaba de decir, porque somos, presten atención a este texto, porque sé que este texto aclara el panorama a muchas personas que malinterpretaron algunas escrituras por falta de conocimiento. Una vez hice un estudio, está en mi canal de YouTube, si tuvo o no tuvo otros hermanos Jesús. Bien, en la tradición hebrea, judía y en Jerusalén, en las tribus de Jacob, siempre se estipula que a un pariente cercano, ya sea primo, hermano,
tío o lo que ustedes quieran imaginarse en la parentela, le es llamado hermano. Por eso es que, escuchen, en el versículo 8, ¿ustedes me están escuchando bien, queridos hermanos? Pónganme en amén si me escuchan bien, Cristian y todos los demás. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos. No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Gracias. Yo le digo esto porque no me está saliendo nada el audio. Por lo tanto, yo sigo hablando porque si ustedes me están escuchando es porque es lo más importante. Entonces, cuando uno va a Juan capítulo 7, miren esto, vayan a Juan capítulo 7, yo aprovecho, miren que en el medio de esta enseñanza nos sirve. Cuando uno va a Juan capítulo 7 y lee en Juan capítulo 7 que es la fiesta de los tabernáculos, y dice la palabra del Señor exactamente en el versículo 5, pero está bueno leerlo en contexto, ¿verdad? Lo voy a leer en contexto, pero primero voy a leer el versículo 5, dice: porque ni aun sus hermanos creían en él, dice ahí. Y si leo en contexto, dice desde el versículo 1: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, que es la fiesta de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, ¿ve? ¿Quién le dijeron? Sus hermanos. Entonces, como está escrito así, la persona que no estudia, ya es, ¿viste? 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 Te dije yo. Te dije que María tuvo otros hijos. Y claro, si está escrito, ¿verdad? Después dicen, y sus hermanos creían en él. Y hay muchos textos. Después está cuando él no hace milagro en Belén de Judá. Y dice, ¿pero qué no están acá las hermanas de él? Ya no dice hermano, dice hermanas. Entonces, ¿pero por qué decía hermanas y por qué decía hermanos? Por lo que estamos aprendiendo en Génesis capítulo 13, versículo 8. Lo vuelvo a repetir. Que ustedes saben qué es lo que era Lot de Abraham. Y la respuesta ya la hemos leído en los capítulos finales del capítulo 11, capítulo 12, en el 13. Era un sobrino. Sin embargo, acá en el versículo 8 ya deja claro. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hermanos. ¿Sí? Esto se puede profundizar más, pero no es el tema de hoy. Pero es bueno que ustedes que están estudiando lo vayan sabiendo, ¿sí? Lo vayan sabiendo, porque en el estudio que lo tengo en YouTube, ahí dice quiénes son esos hermanos que son mencionados como Santiago, Jacobo y José, que dicen quiénes son los padres. En la misma Biblia, en los evangelios, dice quiénes eran los padres de esos, que eran primos de Jesús. Todo eso está en la enseñanza que en mi canal Clase Bíblica Ferreira. Bien, ahora seguimos con este capítulo 13. Entonces vemos que en el versículo 9 dice: no está toda la tierra delante de ti, como diciéndole Abraham a Lot: elegí lo que vos quieras. Elegí la tierra, la que mejor te parezca a vos, elegíla para vos. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Abraham no es que él decide, sino que decide su sobrino, que es llamado también hermano. Pero ¿qué le pasó a Abraham? Abraham, si nosotros leemos Mateo 6:33, ¿qué dice ahí? Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y vendrán cosas por añadidura. Vendrán bendiciones por añadidura. Entonces, cuando uno respeta la voluntad divina de parte de Dios, siempre van a llegar esas bendiciones. O sea, Abraham sabía que Dios estaba con él, no importaba el lugar que le quedaba para él irse, no importaba si era desértica, él sabía que tenía un propósito. Pero, ¿qué sabemos de Lot? Ya cuando leemos más adelante, que lo vamos a estudiar, cuando ya llegan los capítulos 19 y 20, vemos que Lot está en un lugar que es llamado Sodoma y Gomorra, que es el lugar donde eligió él para ir. Y fue terrible la consecuencia de lo que pasó en ese castigo de parte de Dios.
Pero ¿a quién había elegido ir a ese lugar? Él. Pero la decisión fue tomada por él sin consultar a Dios. Porque se imaginan, si le consultaba Lot a Dios, Dios de alguna forma le iba a manifestar haciéndole decir, mira, no elijas ese territorio porque hay una consecuencia a futuro. En el versículo 10 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, en la dirección de Suar, que después él huye a Suar, dice en el capítulo 19, cuando cae el fuego y azufre, él tiene que huir a Suar después. Antes que destruyese, dice acá, el Señor a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron del uno y del otro. Bien, hay un apartamiento. Entonces acá vemos que en el versículo 8 y 9, ya vemos que Abraham insta a Lot a que no actúe de manera malvada, subrayando la importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios en medio de decisiones que son decisiones difíciles, porque son parientes, son familia. Entonces vemos acá claramente un amor muy fraternal de parte de Abraham hacia su pariente. Entonces Abraham se posiciona no solo como un mediador, sino también como un ejemplo de integridad, deseando que su sobrino, y acá ya vemos que es el sobrino, en realidad es el sobrino, elija el camino por donde quiera ir. O sea, el sobrino elige caminos que prácticamente de alguna forma no termina honrando a Dios como tiene que ser, porque ya se está volviendo un poco ambicioso Lot. Ese es el problema de parte de Lot. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, vamos a leer Miqueas, anoten así como un ejemplo, ¿no?, que vamos a ir poniendo. Miqueas es un profeta menor, capítulo 6, versículo 8, ¿sí? Capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide el Señor de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. O sea, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar y misericordia y humillarse ante tu Dios, recordándonos la esencia de la vida justa. Eso es lo que estaba haciendo Abraham. Por eso vamos a ver que Abraham, con las decisiones a comparación de Lot, tiene resultados completamente diferentes con su parentela. Y ya cuando llegamos al capítulo 10 al 13, vemos las decisiones que tomó Lot, pero también en el mismo capítulo dice la consecuencia. Vieron que ahí dice que posteriormente el Señor mandó fuego a Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que Lot, al mirar la llanura del Jordán, ve tierra de gran fertilidad. ¿Y qué decide? Instalarse en ella, separándose así de un hombre de Dios, como un profeta como Abraham. Él se separa de un hombre de Dios. Se separa y decide hacer lo que a él le parece mejor. Toma la decisión por su propia voluntad. Por eso siempre les digo que van a tener que prestar mucha atención a lo que es en la parte final de cómo es el desenlace, para que podamos entender con claridad todo lo que estamos hablando. Entonces, estas decisiones reflejan el corazón. La elección de Lot simboliza cómo las propiedades pueden definir su identidad, su persona. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que todo parece atractivo, como le dije anteriormente, entra a la vista, todo está atractivo a los ojos humanos, a los ojos de él,
Y no todo eso atractivo va a conducir, a la larga se va a manifestar eso, pero eso solamente cuando pasa, cuando no estamos enfocados en la voluntad de Dios. Ese es el problema, cuando no estamos enfocados bajo la voluntad de Dios. Entonces, aunque la tierra parecía prometida, la historia posterior hacia Lot es el resultado en Sodoma y Gomorra. Y muestra que las decisiones basadas únicamente en lo material pueden llevar a consecuencias negativas. Si nos concentramos al extremo en cosas materiales, pueden tener consecuencias negativas. Ahora, Abraham era rico y no es que él estaba concentrado en cosas materiales. Por eso habíamos citado Mateo 6:33. Hay cosas que había recibido por añadidura, y es verdad. Cuando él sale en el capítulo 12 de Egipto, por añadidura, ¿quién le bendijo? El faraón. Le dio muchas riquezas en ganados, en joyas y en montones de cosas que le dio. Entonces, después de la separación, Dios reafirma a Abraham la promesa de extender su descendencia y darle la tierra, asegurando que su fe y obediencia tienen un propósito, pero un propósito no con techo, sino eterno. Por eso es el Padre de la fe. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Fidelidad y propósito de Dios en Abraham. Fidelidad y propósito de Dios. Entonces, la reiteración de la promesa es una muestra de cómo Dios recompensa la fe. La fe del cristiano en este tiempo, la fe en ese tiempo, por la obediencia de parte de Abraham. Ustedes observen que más adelante vamos a ver que él tiene una obediencia tan grande que hasta cuando le pidió el hijo, él decide querer darlo en sacrificio, el mismo Abraham. Entonces las bendiciones no dependen de circunstancias humanas, sino de la relación y confianza que tengamos con Dios, como hemos leído en el Salmo 37, versículos 4 y 5. Entonces todo esto nos invita a confiar en que aún en los momentos de cambio, porque Abraham tuvo que pasar por algunos cambios, e incluso todo lo que está pasando con su pariente, que a nosotros también nos pasa en el camino de la fe, que hay procesos, que hay cambios, que hay pruebas y hay familias en el camino. Y a veces Dios nos hace separar de algunos familiares. Yo tengo familia a la cual de repente dice, bueno, pero que no los veo o algo pasa, y Dios hace esas pausas porque nos está preparando para algo, como le pasó a José, que es separado de la familia, pero luego termina siendo de bendición para la familia. ¿Entienden, queridos hermanos? Entonces, la familia es un tema muy delicado, la familia. Ustedes observen que el mismo Señor nos dijo muy claramente que los enemigos van a ser lo de tu propia casa. O sea, la misma familia, o sea, nuestros propios seres queridos, cualquier persona que tengamos en nuestro entorno, por algún motivo, evidentemente, ¿cómo se producen las divisiones en las casas? Uno tiene una forma de creer, el otro tiene otra forma de creer, el otro tiene otra forma de creer. ¿Se imaginan dentro de una misma casa alguien que es católico, apostólico, romano, el otro es evangelista, y el otro que sea testigo de Jehová, y el otro que sea de Pentecostés? Terrible a la hora de comer. Bendecido, querido Brandon, bendecido. Entonces, es terrible, queridos hermanos, que dentro de una misma casa, y ahí se producen las divisiones. Pero se producen las divisiones, ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Bendecido, querido Brandon, gracias por el regalo. Entonces, queridos hermanos, nosotros los que creemos como Dios quiere que creamos, queda escrito en 2 Corintios 5, versículo 7, que el cristiano va a andar por fe y no va a andar por vista. Entonces, ¿cómo se estaba moviendo Lot? Lot se estaba moviendo por vista. O sea, a Lot le atrajo lo que veía al frente. Bueno, eso me pasó a mí antes de cuando tengo el llamado, que paso un proceso de muchos años para llegar a ser pastor. Antes de llegar a ser pastor, en el proceso, yo tuve tentaciones con los productores de acá, de la zona, esto en Buenos Aires, ¿no? Vendría a ser la zona de
Ahí le voy a decir exactamente. Ay, Padre Santo. Vieron que es verdad lo que digo, que yo no recuerdo casi nada, pero esto que me acuerdo de las cosas de la Biblia es porque es un don de Dios. Bueno, hay una ciudad acá, que no recuerdo el nombre en este momento, que ya me va a salir seguramente, en donde los productores que yo tenía, era cuando yo estaba en el proceso de tomar decisiones, así como Abraham, como Lot, toma de decisiones. Pero yo ya tenía todo en oración. Entonces me ofrecen un departamento. Me habían prestado para que tenga yo una camioneta, una 4x4, que era una Tracker. Luego habíamos ido a la zona de la costa, que tenían casa en Santa Teresita, una casa quinta hermosa. Acá en la ciudad esta que le estoy diciendo yo, el lugar muy bonito, una hermosa casa quinta con una piscina hermosa, quincho. Entonces, si vos le contabas a un amigo o le contabas a alguien cómo vivís vos y le decís que vas a dejar todo eso porque tenés un llamado para servir al Señor y que tenés que arrancar pulmón, que la tenés que pelear, que ya no vas a andar en la 4x4 sino en colectivo, y que no vas a tener esa pileta para disfrutar en el sol sin estar pensando en ninguna oveja, porque ser pastor y dedicarse a las ovejas, que a veces yo veo los comentarios, no, yo quisiera que estén algunos en los zapatos de los pastores, porque los pastores tienen que encargarse de las ovejas. No es ser pastor y decir soy pastor y me invitaron a predicar en la iglesia tal, ya le expliqué, eso no es pastor, ese es evangelista. Puede ser profeta, evangelista, pero no, nunca pastor. El pastor es el que tiene un rebaño, el que nosotros hemos cumplido el domingo, hemos festejado 11 años ministeriales, 11 años interrumpidos ministeriales, de encargarse de las ovejas, de dar prédica, de hacer todo lo que se tiene que hacer. Pero anterior a eso hubo particularmente 9 años de preparación, que Dios me tuvo que preparar en un montón de áreas, que algunas personas que están acá saben, que ya les he contado, pero no soy mucho de hablar al extremo porque no es lo más importante, pero sí lo resumo, que hubo mucha preparación, porque hay un llamado. Entonces Abraham tiene que pasar por este proceso. Entonces yo en el medio estaba a la vista, estaba todo lindo el panorama, de 10 parecía todo. Pero bueno, decido servir al Señor y creo en el Señor. Y acá estamos, ¿ves? Acá estamos porque creemos y creemos en sus promesas y no nos concentramos en lo material, eso va a llegar solo por añadidura. Y no es lo más importante. Le voy a decir algo entre comillas que pasó después, porque por ahí puede haber personas que son de esta familia, por esto no doy nombre. Esta familia yo le hablé del Señor. Y los quería que ellos se congreguen, pero le explicaba por qué era la salvación. Ellos como que no me veían como... Porque no es lo mismo que vos llegues en colectivo a predicar a alguien a que llegues en una 4x4. No es lo mismo para la gente que es como Lot. La gente como Lot es por vista. Incluso hay personas que deciden ir a congregarse en lugares en donde son demasiado prósperos los pastores en todos los sentidos, porque es por vista. O sea, vemos la terrible pantalla, el terrible sonido, la terrible orquesta. Vemos la terrible mansión de casa que tiene el pastor, que por supuesto si lo han ganado y se le ha llegado por añadidura, bienvenido sea. Eso no cambia nada, porque Abraham, vuelvo a repetir, era un hombre rico también. David también. Salomón también. Ahora, pero ya cuando nosotros elegimos por conveniencia o por vista, nos podemos equivocar. Porque no se trata, la salvación no viene por ese lado. La salvación viene por mi comunión que tenga yo con Dios, por la fe que tenga en Dios, sabiendo que es mi proveedor, sabiendo que no importa en el lugar que esté, mientras Dios vea. Por eso es que Colosenses capítulo 3, 23 dice en la palabra que todo lo que hagamos lo hagamos con para el Señor, dice ahí en Colosenses 3, 23. Entonces acá estamos, yo estoy poniendo un ejemplo de las decisiones que se toman. Y lo que le quería decir que, vieron que yo les mostré un panorama de casa quinta, de camioneta y todo.
tristemente luego murieron casi todos. Es más, murieron mis amigos que andaban conmigo, murieron los productores. Y seguramente yo también iba a estar muerto ahí. También me enteré de otras muertes en Córdoba, que yo en el colectivo que viajaba a hacer la gira. Entonces yo cuando apoyo la almohada en mi cabeza digo, ¿de cuántas cosas me libraste, Señor? ¿De cuántas cosas me libraste y me seguirás librando? Y ahí me acordé, cuando yo tenía 24 años, cuando tengo un accidente de tránsito, me choca de atrás un camión, iba en una moto, se durmió el tipo y yo estuve paralítico un año. Fractura de cabeza, 8 costillas quebradas, pierna, brazos, desarmado por todos lados. Y lo único que me acuerdo es que yo, cuando volví un poquito, sabía que escuché de lejos que no iba a poder caminar ni hablar. Y yo dije, Señor, la voz. Me acordé ahí, no quiero perder la voz. Y Dios me salvó. Pero después que me salvó, ¿ustedes creen que yo me acordé de que yo le dije a Dios que me salve la voz, que me restaure los huesos, para servirlo? No, es más, no le dije, por supuesto, que lo iba a servir. Yo solamente quería que salir ileso. Y ahí entra cuando hay propósito, ¿ve? Cuando hay propósito, todo eso que parecía para muerte, para destrucción, Dios te restaura hasta los huesos. Miren lo que digo yo. Restaura tantas cosas que les puedo decir. Por eso muchas veces que alguien que subestima el llamado de parte de Dios hacia un hombre de Dios, yo les recomiendo a ustedes que cuando vean a alguien predicando o cantando que tenga un llamado, nunca lo cuestionen, nunca opinen nada, porque ese ya es un problema de Dios con esa persona y solamente esa persona y Dios saben la historia, el trasfondo que tienen, ¿sí? Solamente tenemos que orar, porque hay muchos hombres de Dios que tienen el llamado, pero se equivocan, toman decisiones equivocadas. Sí, lo hemos visto a Abraham también, que descendió a Egipto, se equivocó, y casi le pasan cosas feas, pero estuvo el Señor ahí para ayudarle. Por eso hemos leído Romanos 8:28. En el final, ¿se acuerdan? Que todas las cosas nos ayudan para bien conforme a un propósito, hayamos sido llamados. Conforme a un propósito, hayamos sido llamados, nos ayuda para bien. Entonces, cuando todo esto nos invita a confiar en que aún en momentos de cambio y separaciones con la familia, Dios tiene un plan perfecto, ¿sí? Para cada uno, individualmente. Yo cuando me caso con mi esposa, también se produce una separación con la familia de mi esposa por el simple hecho de que no es que no sean creyentes, o sea, son creyentes también, pero tienen otra forma de creer. O sea, si son cristianos pero no aceptan mi forma de predicar, es como que es así, no acepta. Puedo decir muchas cosas, pero bueno, cuando no se acepta, no se acepta. Y eso no significa que uno, bueno, voy a dejar de predicar la palabra porque a mi suegra no le gusta como predico. No. Cuando vos tenés llamado, no tenés que concentrar en la gente que no te acepta o que no. No, al contrario, cuando más hay gente que no te acepta es porque va bien. Porque el Señor le pasaba eso, ¿sí? Cuanto más confrontaba con lo que decía en la palabra, chocaba, pero a la luz de la verdad no podemos ir contra esas verdades. Entonces, todo esto, por ejemplo, nos lleva a Hebreos capítulo 6, en versículos 13 al 15, en donde se destaca la paciencia y fidelidad de parte de Dios en cumplir sus promesas y motivaciones que están preservadas para aquellos que tienen fe, ¿sí? Lo voy a leer exactamente, Hebreos capítulo 6, repito así para que puedan tomar nota, versículos 13 al 15, dice: porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente.
y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, ¿sí? Entonces vemos ahí que cuando hay un propósito, hay un llamado, hay que mantenerse. Luego yo le voy a explicar lo que empezó diciendo el versículo 1 y 2 de esos lugares, que es bueno que ustedes lo sepan, un significado también. También les voy a decir el significado del nombre de Lot, que es muy importante que lo sepan. Entonces acá, queridos hermanos, nosotros estamos observando cómo Abraham, nosotros como Abraham debemos aprender a dejar de lado los conflictos. O sea, no nos tenemos que poner a pelear con un pariente por las cosas materiales. ¿Entienden, queridos hermanos? No tenemos que hacer eso, sino que tenemos que tratar en lo posible de estar en comunión y ponernos de acuerdo. Por ejemplo, en Juan capítulo, no es Juan, es Mateo 5, versículo 25. Voy a ir ahí para que quede más, para que vean que no me equivoco. Mateo capítulo 5, Mateo 5:25, cuando dice que nos pongamos de acuerdo cuando tengamos un problema. Dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, ya sea un familiar, sea quien sea, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. La palabra cárcel espiritualmente representa prisiones de derrota, pérdida de libertad, depresión, puedes perder incluso un juicio. Tiene mucho trasfondo espiritual también, incluso a las almas encarceladas que habían quedado en un lugar cuando Dios Señor muere, y que el apóstol Pedro hace mención en las epístolas de Pedro, cuando habla de que el Señor fue a las almas que están encarceladas para hacerlas libres en el tiempo de Noé, como hemos aprendido en la parte del tiempo de Noé. Todo eso ya lo vimos anteriormente. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No es conveniente, nunca es conveniente estar peleados absolutamente con nadie. No es conveniente tener problemas con nadie bíblicamente. Por eso lo hemos leído en Romanos capítulo 12. Ahora, la decisión de Lot nos recuerda que nuestras decisiones, ¿qué hacen? Reflejan nuestro corazón. Vieron que en Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la sabiduría de Dios en cada paso, fundamentalmente para evitar caminos equivocados. Porque el camino de Lot fue un camino equivocado, pero le ganó la vista. ¿Sí? La vista le ganó. Entonces, las reafirmaciones de las promesas van a Abraham. A Abraham llegan las bendiciones. Entonces vemos nosotros, queridos hermanos, que las bendiciones llegan a Abraham porque él se mantuvo siempre confiado en el Señor. Él se mantiene confiado en el Señor, con la diferencia de lo que le pasó a Lot. Ahora, cuando leemos el versículo 1, voy a volver al versículo 1 que he leído hasta en el capítulo 13 que estamos escudriñando. La palabra dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Tenemos que observar y tenemos que saber qué significa esta palabra y dónde está ese lugar. Sube Abraham de Egipto hacia Negueb, él y su mujer con todo lo que tenía, y también con Lot. Entonces hay dos nombres acá: es el Negueb y luego el Betel, ¿sí? Entonces acá van a tener que tomar nota. O sea, el Negueb del hebreo, la palabra hebrea Negueb significa sur. Así anoten, significa sur o tierra seca. Entonces el lugar donde estaba en ese momento cuando sube de Egipto era un lugar que había mucha tierra seca. Entonces hace referencia a la región desértica. Esto está al sur de Canaán, que actualmente vendría a ser también, hay una parte de Israel que es muy caracterizada por zonas de aridez en esas zonas. Entonces todo esto nos lleva al contexto
de Génesis capítulo 13, en donde Abraham sube a Egipto, hacia el Nehuet, antes de dirigirse a Betel. Entonces, ¿qué estamos observando? Que está en camino, está en un proceso de peregrinación Abraham. Ya venía de Aram, de Ur, de Aram, desciende a Egipto y ahora lo vemos que sube al Nehuet. Entonces, Nehuet, que significa sur o tierra seca, él se está dirigiendo hacia la tierra prometida. Pero también en el camino, este recorrido simboliza su regreso a la tierra prometida y su restauración espiritual tras la estadía que tuvo en Egipto en el capítulo 12, del 10 en adelante hasta el 20. Entonces, ¿qué significa Betel? Betel, esta palabra Betel, la vamos a encontrar más adelante ya en Génesis capítulo 28, 29, ahora vamos a ir ahí. Entonces, el significado, Betel, significa casa de Dios, así anoten, casa de Dios. En hebreo significa casa de Dios. Ahora, ¿cómo se escribe? Por ejemplo, ustedes ponen Beit es igual a casa. B larga, E-I-T, es igual a casa. Y él significa Dios, ¿sí? Él significa Dios. Algunos dicen Elohim, pero es Dios, ¿sí? Casa de Dios. Entonces Betel regresa y va por Betel al lugar donde había construido un altar anteriormente y allí invoca el nombre del Señor. Ahí invoca el nombre del Señor. Génesis 13, que estamos, versículos 3 y 4. Por eso dice, y volvió por sus jornadas desde el Nahue hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes en su tienda, entre Betel y otro lugar llamado Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes para el Señor. E invoca ahí al Señor. Ahí invoca al Señor en este lugar. Ahora, este nombre no solo identifican ubicaciones geográficas, sino que también tiene un profundo significado espiritual. ¿Por qué? Porque más adelante se van a empezar a manifestar estos lugares. Mientras vamos aprendiendo, se va manifestando lo que es Canaán, se va manifestando lo que es Betel. Les voy a poner un ejemplo de Betel, ¿sí? Por ejemplo, si yo leo Génesis capítulo 28, anoten así, Génesis capítulo 28, no voy a hablar mucho del tema porque después cuando estudiemos esa área, acá todo lo relacionado cuando Jacob huye, porque lo va a matar el hermano por la trampa que le hizo para que robara la bendición a su padre Isaac. Entonces vemos, sí, casa de Dios significa Betel. Y acá lo comprueba de nuevo cuando está en esta orilla que se va a la parentela de Labán y le recomienda justamente su padre Isaac que no tome mujeres cananeas como esposa, porque vieron que la historia de Canaán, los cananeos, es todo de maldición. Por eso es que siempre se preocupaban los profetas, los padres espirituales, de decirle que no tomen mujeres cananeas porque había una maldición en esas mujeres. Por eso, esto no le enseñé a ustedes, esto es lo que vimos el domingo en la iglesia, cuando puse el ejemplo, que mañana lo voy a predicar en la radio de 10 a 12 horas si la escuchan, porque hay un ejemplo muy fuerte de lo que le pasó en el libro de Jueces capítulo 16 a Sansón, que tomaba mujeres que eran mujeres de esas maldiciones que se le había hecho a Canaán, ¿sí? Todo eso, por eso ustedes van a ir, cada vez que escuchen ya hablar estos temas, ya van a juntar las piezas, van a saber de qué se trata. Ahora voy a leer lo que dice, este es el popular, cuando va yendo hacia la tierra de su tío Labán, en donde va a tomar esposa y toda la narrativa que es bastante larga, que hoy no lo vamos a hablar. Este es el clásico pasaje en donde está la escalera al cielo. Pero lo voy a leer desde el versículo 18 al 22 y dice así. Y se levantó Jacob de mañana, o sea, porque había tenido la visión en sueño, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel,
Betel se escribe con un guión en el medio, un guión de signo menos. B larga, E-T, guión en el medio, no guión bajo, guión en el medio, y después El, que es casa de Dios. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Pero cuando lleguemos a esa parte vamos a hacer un estudio sobre ese tema, de por qué pasó eso. E hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diera pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, mi Creador será mi Dios. Y esta piedra he puesto, dice, por señal, será casa de Dios, o sea, Betel. Y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Termina diciendo eso ahí Jacob, que esto da pie para lo que vamos a aprender también mañana con el tema del encuentro de Abraham con Melquisedec, en donde por primera vez se ve que él da un diezmo y todo el trasfondo y significado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente cristiana que no sabe si va a dar o no va a dar, si diezma o no diezma, si es verdad o no es verdad, si es de la ley de Moisés, no es la ley de Moisés. Hay tantas idas y vueltas y tanta gente que habla en las redes sociales sin conocimiento, que tan solo por haber tomado un texto bíblico o dos textos bíblicos sin saber el contexto de tanta cronología homilética que tiene la Biblia, en donde explica fehacientemente el trasfondo de la cronología de las relaciones cruzadas, de lo que es verdaderamente cómo se tiene que hacer y cómo era en el antiguo pacto y cuántas etapas tiene la Biblia, y que la etapa de la ley era una etapa y esa etapa de la ley era solamente para Israel, no para los gentiles. Usted quiero que entiendan esto, la etapa de la ley de Moisés no era para nosotros, era para los gentiles, ¿sí? Solamente, era para Jerusalén, nada más, no para los gentiles. Para nosotros ya es por fe, no por vista. Pero ¿quién es el padre de la fe nuestro? Abraham. Pero eso voy a profundizarlo mañana, ¿sí? Pero está bueno que todo esto ustedes lo sepan y luego lo van a ir compartiendo con otras personas, por supuesto. Si no lo logran entender, no crean que a mí, que yo le estoy hablando a ustedes, no es que me entienden. No, ni citando textos bíblicos. No, porque ya se ha metido eso de una forma, una doctrina o algo que se le ha metido, que ya a la luz de la verdad, ni aun leyendo la Biblia, no lo toman, no lo aceptan, ¿sí? Ahora, ¿cuándo aconteció todo esto? Es bueno que ustedes lo sepan. Anoten así, todo este acontecimiento que estamos hablando de Abraham, ¿sí? Este fue en un periodo aproximadamente hay un cálculo, ¿no? Vendría a ser 2000 años antes de Cristo o 1800 años antes de Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que desde Abraham, desde Adán, de Adán y Eva hasta Noé y ya la entrada de Abraham, pasan 2000 años. O sea que acá ya estamos 2000 años antes de Cristo en esta parte. O sea que para con Cristo ya habrán sido 4000 años desde Noé. Son aproximados que se dicen según la teología. Está bueno que lo tomen como nota, como referencia. Ahora, ¿cómo termina todo esto? Ahora sí vamos a la parte cómo termina todo lo que estamos hablando sobre el capítulo 13. Y vamos a ir orando porque ya estamos en el horario. ¿Qué pasó acá? Entonces, vemos que la palabra del Señor nos dice muy claramente, ya en el capítulo 13, en el versículo 12, dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de las llanuras y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso, hasta Sodoma fue poniendo la tienda Lot. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores como el Señor, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Creador, contra el Señor, pero en gran manera, dice la palabra acá. ¿Qué pasó? Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. Ahí ya no está, ya ¿quién está por guiar acá?
está por guiar Dios. Y eso es lo que Dios quiere que en esta noche aprendamos. Que seamos guiados por Dios. Hay que hablar con Dios. Decir, Dios, Señor, tengo que tomar una decisión. ¿Cómo hago? ¿Qué hago, Señor? Tengo esta propuesta, trabajo, como me pasó a mí. ¿Qué hago, Señor? Acá parece que lo tengo todo. Mi familia en Tucumán está contento. Parezco un ganador. Me siguen todas las mujeres. Así aplaudían cuando salíamos a cantar. Pero, ¿por qué estoy hablando de este tema? Porque es verdad. Y no es porque yo sea, ¡ay, qué músculo que tiene Ferreira! No. Era por el simple hecho que vos estás en ese tiempo muy tropical, si te moves en una 4x4. Me acuerdo cuando íbamos a Pasión Tropical y iba en una barqueta Ferrari con otros productores que también murieron, que fueron muy malos, eso eran malos. Los otros que murieron, sin embargo, sí me querían, pero los otros me querían matar. Y si le dijera que me querían matar en Córdoba, que también se murieron. A la final pasó que se murieron todos. No sé. La Biblia me enseña que todos los que persiguen a los hijos de Dios hay que tener cuidado con el ángel que los atormenta, dice la Biblia. Entonces, vemos que el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente. Escuche, lo tomamos para nuestras vidas. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y el Señor dijo en Mateo 5:13, vosotros sois sal en la tierra que pisamos. Que somos sal en la tierra que pisamos. Vamos ganando terreno, vamos bendiciendo tierra. Lo que en pocas palabras Dios dice, yo le estoy dando el mundo a los elegidos. El mundo entero es para ustedes. Y eso se va a manifestar en Apocalipsis capítulo 21. Con su reinado, el mundo entero nos va a permanecer, porque en este mundo dice que vamos a reinar, pero habrá un cielo nuevo y habrá una tierra nueva, en donde nosotros estaremos preparados como esposa para con nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, acá estamos, Señor, compartiendo con tus hijos en este momento. Yo empiezo a preparar el terreno de oración para tus hijos, para bendecirlos. Y termina diciendo la palabra del Señor muy claramente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y nosotros somos de esa descendencia, queridos hermanos, quiero que sepan. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Monré, que está en Hebrón, y edificó allí altar para nuestro Señor y Salvador. Queridos hermanos, ¿qué pasó con Lot y qué pasó con Abraham? ¿Y qué me dio el Señor para la parte final para meditar sobre este tema? La decisión que tomó Lot es como muchos suelen tomar. En Proverbios capítulo 3 hay una respuesta. En el versículo 5 al 7 dice, fíate de tu Creador de todo tu corazón. Confiemos en el Señor de todo corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No te apoyes. Eso le pasó a Lot, se apoyó en su propia inteligencia, prudencia, en su pálpito y en su vista. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Lot fue sabio en su propio criterio, fue calculador. Él decidió por calculador, fue sabio en su propia opinión. Ahora, en 1 Timoteo capítulo 6, que me dio el Señor para el final, 1 Timoteo 6, versículos 9 al 11, dice la palabra del Señor, porque los que quieren enriquecerse
caen en tentaciones y lazos, amor, estamos orando con los hermanos, caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, como le pasó a Lot. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Queridos hermanos, Abraham, a pesar de que era un hombre muy próspero, él era un hombre humilde, generoso, piadoso, lleno de amor y con paciencia para tener un pariente de estas características que él venía teniendo. Pero ya en la parte final, el Señor me sorprendió aún más en gran manera, pero aún más en gran manera. ¿Saben por qué? Porque este texto va a definir todo lo que pasó con Lot y con nosotros nos va a definir. En Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual dará, el cual dará. Lo que le faltó a Lot es justamente eso. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Por más mínima palabra. A veces yo conozco gente que no se anima a decirle a Dios, aún estando, por ejemplo, de novio, de preguntar: Señor, ¿esta es la mujer para mi vida? O a futuro, como Lot, va a ser Sodoma y Gomorra para mí. Señor, este microemprendimiento, ¿me podés decir, Señor, dame sabiduría para discernir si a futuro me conviene o me va a traer pérdida? Señor, tú que lo sabes todo, quiero invertir en tal negocio, ¿lo hago? ¿No lo hago? Mire, si ustedes oran y esperan el momento que Dios te dé la respuesta, te lo va a dar, ya sea a través de un sueño, ya sea a través de una señal, porque Dios hace todo eso. ¿Vieron la señal que tuvo Jacob ahí mientras dormía? Que se despertó, digo, Betel, caíste a casa de Dios. ¿Cómo es que se manifestó, vio ángeles? ¿Saben qué dice Juan 14, 21? Dice: yo me manifestaré en aquellos que me buscan. Y ustedes acá lo están buscando al Señor. Entonces, si ustedes lo están buscando al Señor, tienen que creer al Señor. Poner todo en las manos del Señor. Padre Celestial, yo pongo en tus manos este ministerio de trabajo, a tus hijos que están escuchando, sus proyectos, que ellos no se muevan por la vista, sino que se muevan por la fe. Porque hay una vista, miren cómo les voy a decir, hay una prédica que un día hice que se llama La fe vista desde el punto de vista de Dios. Cuando empiecen ustedes a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista tuyo, vas a ver que las cosas cambian. Yo cuando iba a empezar a hacer los live, yo iba a hacer una vez a la semana, pero el punto de vista de Dios era todos los días. Y encima le estoy fallando al Señor porque estoy haciendo el lunes al viernes y no estoy haciendo sábado y domingo. Pero tengo la congregación de fin de semana. Pero cuando el Señor me muestra ir por más, uno se frena. Y uno dice, ¿pero cómo hago? Y ahí está el tema. Cuando nosotros ponemos la mirada en los planes de Dios, Él nos va a dar todo lo que necesitamos para cumplir con su propósito. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, Padre, en esta noche ponemos todo en tus manos. No queremos ser necios, no queremos tomar decisiones apresuradas, no queremos decidir por nuestra propia cuenta, Padre Celestial. No queremos ser como Lot, que a la futuro terminemos mal y que otro esté intercediendo para ya sacarnos del fuego. No, Señor. Queremos que tú guíes nuestros pasos. Tu palabra nos dice en el Salmo 119, versículo 105, que es lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi camino. Amén, amén, amén.
Muy bien, paz y bendecida vida para todos, queridos hermanos. El pastor Ángel Ramón Ferreira y de nuevamente desde Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador, a quien conocemos como Cristo Jesús. Estamos compartiendo de lunes a viernes de 22:30 a 00 hora, ya son y cuarto. Pero vale la pena unos minutitos que nos hayamos pasado. Así que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.